En términos físicos, el espectro se podría definir como el rango en el que se mueve una señal. Y el espectro sensible sería la cantidad, el trocito de ese gran rango, de ese gran abanico en el que una criatura puede percibir determinada señal. Una de las grandes revoluciones científicas, casi diría yo que copernicana, es el haber comprendido que no hay una correspondencia real o exacta entre la realidad y lo que nosotros percibimos. La neurociencia del siglo XX, del siglo XXI, lo que nos ha puesto delante de los ojos es que el mundo no es como lo percibimos. Yo pienso que los límites de la percepción, o que nuestra percepción, es muy fuerte decir se educa, pero sí podríamos decir que se entrena, ¿no? Hay una frase de Le Corbusier que decía que nuestra mirada está situada casi siempre a 170 centímetros del suelo. Nosotros miramos desde esa altura. ¿Cuál es el suceso cuando nosotros miramos muy pegados al suelo? Cuando miramos a ras, cuando miramos la tierra, cuando miramos la vegetación, cuando miramos los pies, ¿no? ¿Dónde se coloca nuestra percepción y nuestra sensibilidad? ¿Dónde colocamos el cuerpo? Cuando nos tumbamos. Podríamos entrenar o afinar nuestra percepción transformando pequeños gestos de nuestro cuerpo. Sintiendo la temperatura, sintiendo los sonidos. Siempre vuelvo como al mismo pensamiento, que es un poco spinoziano. O sea, nadie sabe dónde están los límites que tiene un cuerpo al percibir. Una cosa que me inquieta también es como la poca utilización o la censura que tenemos con respecto al tacto, al sentido del tacto. Es como el sentido prohibido, el escondido, ¿no? No se pide perdón cuando se roza. Nos acostumbramos a objetivar las cosas a través de la distancia y de la mirada. Y sin embargo, está demostrado que todos los sentidos provienen del tacto. Son todos especializaciones del tacto. El otro día leía un libro sobre los árboles, las canciones de los árboles, un libro precioso, ¿no? Que hablaba de un pueblo del Amazonas que cuando llegaron los misioneros y hicieron que se vistieran, empezaron a desconectarse de la realidad, empezaron a ser seres individuales frente a la naturaleza, mientras que el desnudo les ponía profundamente en contacto como si fueran una continuación, una misma continuación de la vida, ¿no? Pienso que solamente reconocemos lo que previamente hemos tocado, lo que hemos experimentado con los músculos, de lo que sabemos cuál es su densidad, cuál es su peso, cuál es su riesgo o su placer, ¿no? Por mucho que miremos algo que no hemos tocado, yo creo que el conocimiento de eso sería imposible, ¿no? Bis du bei mir fue un estudio sobre el cuerpo enamorado. Nos fijamos en dos aspectos fundamentales de ese cuerpo antes incluso de relacionarse con lo que amaba, antes de salir hacia lo otro, ¿no? Y fue el estudio del latido del corazón y de los genitales, como esos dos focos muy internos en los que el cuerpo podía sentir esa atracción hacia lo que no es el propio cuerpo, ¿no? Que se puede considerar que es el amor. Hicimos audible el latido del corazón a través de un Doppler y amplificamos ese latido, la señal de ese latido, para que fuera capaz de mover la luz del teatro. Nos imaginamos que el ritmo es continuo,
pero nuestro ritmo interior no lo es. Entonces cuando lo escuchas, escuchas también la fragilidad que tiene nuestra sujeción a la vida. Hay una vieja tradición que es el dualismo, el pensar que mente y cuerpo son cosas separadas. Es algo que viene desde los griegos, que hemos interiorizado muchísimo. Hay una corriente que se llama el embodiment, la corporalización, que lo que estudia es precisamente cómo el resto de conexiones nerviosas del sistema nervioso de nuestro cuerpo tiene una gran relevancia, que no somos solo eso que hay dentro de la caja cerrada del cráneo, sino que las conexiones con las que has aprendido a manejar los brazos para jugar al tenis o a correr, son parte de tu ser, de todo lo que tú eres. Porque digamos que el cerebro, o tu ser, tu sistema nervioso, es también tu cuerpo, no hay una separación. No puedes sacar un cerebro, esto es lo que compone tu ser, y ese cuerpo lo pongo en otro sitio, ¿no? Como se ha fantaseado en algún momento. La interfaz Cyborg es una interfaz corporal para comunicar al artista con la computadora. Está conformada por un sistema de sensores de electromiograma que nos permiten medir la tonicidad muscular y por unos sensores de fuerza y flexibilidad que, ubicados en diferentes partes del cuerpo, nos permiten saber la posición que está teniendo la persona en ese momento. Generamos un sistema de señales que la computadora puede interpretar, y a través de estas señales el artista puede controlar un sistema multimedia, ya sea musical o visual. Dale. Ahora tú, Gustavo. Como la interfaz Cyborg se trata de explorar los límites de la percepción o las diferentes percepciones que tienes de tu propio cuerpo y, por consecuencia, qué tipo de movimientos generas, como explorar una corporalidad diferente, nosotros diseñamos este taller para trabajar con personas con movilidad reducida. El grupo con el que trabajamos en particular ha vivido una lesión medular. Trabajamos con estas personas de forma práctica, entonces ellos se conectaron la interfaz Cyborg en su cuerpo y empezaron como a explorar qué les daba. En realidad era una pregunta abierta. Cuando intentamos medir el sistema nervioso es como hay un circuito, ¿no? Y nosotros vamos a una parte del circuito a escuchar los electrones que pasan por ahí. Podemos pensar en el sistema nervioso como si fuese un cableado interno que está formado por células especializadas en transmitir impulsos eléctricos, que son las neuronas, que digamos se van concatenando. Al final sería una especie de red o cadena de neuronas. El hecho de que sean señales eléctricas hace que podamos medirlas con electrodos. Ahora voy apretando poco a poco el músculo. Así más, dale toda hostia así. Ahí está, bien. Opa. Cuando movemos un brazo o una mano, no estamos haciendo más que eso. El cerebro está mandando la señal al brazo, al músculo, y cuando recibe esa señal eléctrica, se contrae. Hemos usado, digamos, la parte más fácil que conocemos, que es pues, cómo reaccionan los músculos y cuál es la señal eléctrica que se produce cuando se manda la información de mover un brazo. Y en este caso pues, hemos utilizado esa información para controlar sonidos, vídeos. Y ahora el bíceps. Bíceps y trapecio. Creo que encontramos cosas que no habíamos previsto. Uno de los descubrimientos más potentes que vivimos en el taller fue la espasticidad, que es el reflejo involuntario de los músculos. Porque ellos, aunque no tienen control de algunos músculos de su cuerpo, en particular el grupo con el que trabajamos, de la cintura hacia abajo, pueden provocar que los músculos reaccionen, ¿no? Pueden provocarlo, o nos contaban también
que bajo ciertas condiciones muy particulares ese reflejo se activa. Descubrimos también que había una capacidad expresiva para nosotros insospechada en esa característica que ellos pues además controlan, porque saben cómo provocarse ese tipo de movimientos. Al igual que tú puedes escuchar qué es lo que está pasando en el sistema nervioso, ¿no? También puedes intervenirlo y crear señales falsas, porque al final son señales eléctricas y aplicando un voltaje puedes intervenirlo. Obviamente, pues aplicar un voltaje no es algo que puedas hacer a la ligera. En teoría también se podría alterar la percepción o funciones cognitivas, digamos, de más alto nivel, pero el problema es que antes hay que entenderlas. Tienes que saber qué es lo que tienes que intervenir. Lo que se comprende de cómo funciona el cerebro todavía está a nivel muy básico. Realmente es el cerebro el que ve, el que oye, el que huele, el que toca. Es realmente impresionante, pero no tenemos ni idea de cómo se las arregla el cerebro para que yo tenga la ilusión, porque es una ilusión, de que es mi mano la que toca cuando yo toco lo que sea. Perdí la audición en el año 2010, soy sorda profunda bilateral sobrevenida. Entonces, desde entonces no oigo la música y la echo muchísimo de menos. Y yo no sé por qué la perdí ya mayor. No vengo hipoacúsica de joven, sino esto es algo como una sorpresa de la madurez. Me ha causado y me causa todavía, a pesar de que ya son años, pena, angustia, cosas feas, porque soy consciente de lo que me estoy perdiendo por no tener mi oído o mis oídos completos. Estaba un poco apartada de la sociedad, es un poco como si te desterraran a una zona donde no exista el sonido. Y cuando ves a la gente disfrutar de la música que tú no puedes, no conectas con eso, es una sensación muy triste, muy desolada. Es de una desolación terrible. Taiko significa tambor grande en japonés. Y enseñar taiko significa enseñar un poco la disciplina de cómo se ejecuta ese arte de la percusión japonesa. Conlleva mucho movimiento, ritmo, conexión con el compañero, mirada, escucha. Es música en movimiento, música visual. Como yo era gustosa y amante de la música, aficionada totalmente, vibro con ello. Entonces, a través del cerebro, el corazón, la sangre, lo noto cercano, esta vibración, y me satisface muchísimo. Va más allá de experimentar solo la música, es una necesidad de ritmo que es un hambre casi biológica. La primera vez que coloqué el taiko entre una persona con discapacidad auditiva y yo, me sorprendí muchísimo de la conexión que hubo entre nosotras, sin yo hacer nada,
y todo lo que el propio taiko estaba dándole a esta persona. Me ha ayudado a revivir sonidos que tenía ya un poco amortiguados en la memoria. Por ejemplo, los taikos más profundos me recuerdan mucho a los truenos lejanos, cuando una tormenta se acerca. Los taikos más finitos son un poco como el sonido de la lluvia, que yo ya no la puedo oír, y ese tic, tic, tic es como escuchar la lluvia contra el capó de un coche o un tejado de uralita. Revivir todo eso de una forma que no sea solo de tirar de memoria, sino de una manera mucho más física, es importantísimo. Cuando hay un ritmo complicado que ellos no entienden, les hago que coloquen la mano en el tambor. Así pueden notar más directamente la vibración y luego, memorizando ese ritmo y cómo les llega la vibración, son muy capaces de reproducirlo. Es muy curioso que cuando tienen el implante coclear o el audífono encendido vayan a destiempo, y cuando se lo apagan, vayan a tiempo. Une mucho más la vibración en sí que el sonido que pueda reproducirle el audífono o el implante coclear. Son sonidos muy puros, con mucha vibración y que tienen un registro bastante limitado, con lo que la vibración llega muy directa al cuerpo y me ayuda a conectar con la sensación bueno, el oído real que tiene otra gente, y aunque yo no oiga, me conecta a ellos. Entonces, socialmente también es un impulso a no irte de la sociedad, porque vives un poco en exilio interior cuando te quedas sin oído. Ha sido muy interesante. Tiene una fuerza y una vibración que es muy sugestiva. Y yo ahora que la puedo desarrollar un poquito, porque esto es un poquito, unos principios, pues es como que me voy a la nube. A nivel creativo, el taiko te abre muchas puertas y muchas posibilidades. Primero porque puedes utilizar todo tu cuerpo y puedes utilizar recursos como son la voz, el movimiento y el ritmo. Cuando las dejas hacer, ellas solas se descubren bailando o se descubren girando los bachis, que son los palos que utilizamos para tocar, o se descubren gritando a voz en grito, y es una manera de que ellas mismas encuentren cuál es su voz con el taiko o su forma expresiva. El espectro audible varía a lo largo de nuestras vidas. Los niños escuchan sonidos mucho más agudos que los adultos, y hay experimentos que si los haces te dejan con la boca abierta, porque pones un sonido ante un auditorio, los adultos ni siquiera oyen nada y los niños están todos diciendo ¡ah, qué suena esto! Y la sensación que tiene uno como adulto es ¿pero qué está pasando aquí?, ¿no? Y es que ellos pueden oír sonidos en una frecuencia muy determinada que luego a lo largo de la vida la sensibilidad se va modulando y va cambiando, se va perdiendo en esa parte del espectro y se va escuchando las cosas de otra manera. Campo tonal es la investigación que he estado desarrollando junto a Manuel Prados dentro de su proyecto de investigación Los lenguajes del arte en los límites de su percepción. En este proyecto hemos estado trabajando con los límites de la percepción acústica a través del sonido y sobre todo a través de la psicoacústica, que es una disciplina que se centra en estudiar cómo percibimos el sonido y qué efectos tiene, por ejemplo, en la psicología.
Hemos cogido herramientas como por ejemplo la escala de Bark, que es una escala que está definida sobre todo por, digamos, bandas de frecuencias que son perceptibles, diferentes unas a otras, se dividen en unas 24 bandas que van desde los 50 Hz hasta los 15.500, y con esas diferentes, digamos, bandas, ¿no? Con esas diferentes, podríamos decir como una especie de notas o de colores, digamos, hemos estado construyendo una pieza sonora donde exploramos cómo podemos jugar con esa percepción, con esos límites. Hemos estado trabajando con otro concepto que son los pulsos binaurales, que se basan en reproducir dos sonidos de manera dicótica, o sea, es decir, cada uno por un canal para que tu oído izquierdo y tu oído derecho perciban diferentes frecuencias. Entonces, desde los 5.000 Hz hacia abajo, con una diferencia de 40 Hz, si pones dos ondas, una por un lado y otra con una diferencia de 40 Hz en el otro lado, generas una tercera onda de manera ilusoria en tu percepción, digamos, en tu mente. Hemos estado trabajando este tema del pulso binaural y combinándolo con otras partes, por ejemplo, de frecuencias más rítmicas, combinando frecuencias graves con frecuencias agudas, a ver qué efectos producían y cómo se relacionaban entre ellas. Y lo más interesante es que hemos conseguido 6 canales, reproducir en cada canal un sonido, distribuirlo en el espacio y jugar con ese concepto para crear percepciones totalmente nuevas, ¿no? Entonces era un poco la sensación de jugar no solo con la frecuencia, sino también jugar con el espacio y cómo el espectador puede relacionarse con toda esta construcción, ¿no? Que él mismo, a través del movimiento, cambiara la percepción y construyera una nueva pieza a través de eso, del propio paseo que puede, del itinerario que puede realizar por el espacio que se construye a través de los 6 canales, ¿no? Cuando una persona es sorda, puede ampliar sus capacidades visuales, porque utiliza más la visión para conocer el mundo. Y al revés, cuando una persona es ciega, puede aumentar extraordinariamente, no digamos ya su capacidad táctil. Lo que un ciego es capaz de reconocer por el tacto es muy superior a lo que cualquier persona de las que no somos ciegos podemos reconocer por el tacto. Selfie Láser es un taller de fotografía para personas con discapacidad visual en el que la intención es generar una imagen con relieves para que las personas puedan tocar su imagen y percibir su propio retrato. Lo que hicimos fue montar un set de fotografía para que pudieran realizarse retratos entre los participantes. Las personas con discapacidad visual desarrollan el tacto y por medio del tacto reconocen su entorno o reconocen a otras personas tocándola. Al tener la imagen digital, la pasamos a una impresora de corte láser, obteniendo un resultado en el que ellos podían percibir su silueta o su imagen a partir de los relieves. Pero mira, estaba yo con... Lo que generaba los relieves en la imagen eran las luces y las sombras. Las sombras se alejaban y las luces sobresaltaban. A lo que llegamos fue que la iluminación determina el volumen de nuestra imagen. Realmente todo lo que percibimos es una reconstrucción
nuestro cerebro está literalmente a oscuras. Toda la información del mundo exterior que parece entrar por nuestros ojos, en realidad esa luz no entra directamente en ningún sitio, en una cámara que lo transforma y lo vemos en tiempo real. Lo que sucede es que esa información impacta contra determinadas terminaciones, contra unos sensores, que son los fotorreceptores, que estimulan una serie de señales físicas, químicas y eléctricas que viajan hasta la parte trasera de nuestro cerebro. Y allí es donde se produce el milagro de la visión, el milagro entre muchas comillas. Es decir, allí es donde se transforma esa información que nos está entrando por un agujero muy pequeño dentro del ojo, y allí se vuelve a construir, porque esa información se ha comprimido y se descomprime más tarde. De tal manera que esto nos hace reflexionar sobre lo que estamos viendo en el mundo exterior, que tenemos esta ilusión de que es algo que está sucediendo, en realidad es algo que estás reconstruyendo. Joder, las voces otra vez. Mira la que vieja, muerta de hambre, muerta de hambre. Y me puse a cantar. Fea. ¿Qué tengo? Vieja bruja. Que me hace mal. Vieja, muerta de hambre, muerta de hambre. Mi dulce ser, mi dulce niña. Le digo a mi silueta. Todo lo que me hace mal. Yo escucho voces solo en momentos de mucho estrés, no escucho voces todo el rato. Ahora mismo llevo bastante tiempo sin escuchar voces. También a veces escucho ruidos o rumores o otras cosas que nadie más escucha, ¿no? Digamos. Bueno, no, nadie más escucha, ¿no? Yo vengo de una familia, tanto de mi padre como de mi madre, de mucho sufrimiento, de familias muy pobres, de la España de la posguerra, en la que las dos pasaban un hambre, muchos traumas, ¿no? Suicidios, abandonos, orfandades. Y todas esas angustias, esas inquietudes que llevaba ahí fraguando por dentro desde muy pequeña, ¿no? Todas esas tristezas sin expresar y esas nubes negras que había en mi casa, que yo no entendía qué pasaba ahí, no sabía qué pasaba, no se hablaba. Tanto familia paterna como materna, el silencio fue la forma de manejar el trauma, ¿no? De no hablar de eso y no pasa nada, y ellos lo heredaron así y a mí me lo trasladaron así. Y yo siento que mis voces, de alguna manera, son esa búsqueda de ponerle palabras a todo aquello que no se hablaba ni se nombraba en mi casa, ¿no? No es que vea aquí a una persona y me hable, que entonces me sería mucho más difícil, sino que oigo una voz como que yo, o sea, la posiciono en el espacio, bastante cerca, pues no sé. Oigo una voz como detrás mío, ¿no? No me está pasando ahora. Y miro detrás y pues ya está, ¿no? Yo siempre he tenido como muchas peleas con mis voces entre gente muy fascista y muy machista y gente muy libertaria y muy soñadora y muy luchadora y muy igualitaria, ¿no? Y de hecho, como muchos de mis pánicos, pesadillas, crisis, a veces delirios, tienen que ver con que vienen los nazis a matarme, que el mundo se ha vuelto... hay un nuevo orden mundial, esto es el nuevo orden mundial, que son todos nazis y que hay una resistencia, que somos los rojos. He escuchado 5 voces diferentes, ¿no? 5 tonos, 5 personalidades. Y alguna de ellas me decía cosas que indudablemente yo podía pensar, pero me las decía con una extrema seguridad, y eso me hacía
actuar como si eso fuese así, ¿no? Uy, mira, ¿tú te crees? Vaya, es que eres una vaga, es que no se puede hacer nada contigo, es que la gente como tú, es que menuda piojosa, hippie de mierda, no sé qué, como tu padre eres un vago, un piojoso, un hippie, que eres puta, o mira que eres desgraciada, que no eres una mujer como debe ser. En ese sentido es pues algo que percibes en un principio como completamente que está pasando. Y está pasando, pero luego te das cuenta que solo pasa en tu cabeza, ¿no? Esa experiencia me condicionaba muchísimo. Entonces, hasta que no la di una entidad propia y la empecé a nombrar como un fenómeno perceptivo de mi percepción, de mi conciencia, no lo podía entender. Hay personas que perciben otras realidades y viven con esas realidades. No es que lo problemático a veces no es solo percibirla, sino vivir en una realidad que choca con la de las personas que te rodean, ¿no? Para mí es una percepción que no deja de serme atemorizante en momentos, me puede llegar a enloquecer, porque he estado tanto tiempo sin poder manejarla, hay tan pocas herramientas en ese aspecto. En la sociedad se considera un síntoma de esquizofrenia, no se considera una percepción sensorial distinta ante un sufrimiento, ante un trauma, ¿no? Esta experiencia existe, esta experiencia es real, me está pasando. No es un síntoma de una enfermedad sin sentir, sin implicación. Me está pasando. Escucho voces dentro de mi cabeza. Se me activa la misma zona sensorial que se le activa a las personas que escuchan voces desde fuera. Por eso es tan raro, porque no es un pensamiento. Es que se te activa las zonas sensoriales en el cerebro de la voz. Escuchas voces, no son pensamientos. ASMR son las siglas de Autonomous Sensory Meridian Response, que se puede traducir por respuesta sensorial meridiana autónoma, que es una sensación física que se traduce por unos cosquilleos y un hormigueo que nace como en la base del cráneo y se extiende por todo el cuero cabelludo y los hombros. Es una sensación placentera y satisfactoria. El caso es que no todo el mundo siente eso. Esta sensación se ha descubierto que nacía a partir de unos estímulos en concreto, que son ruiditos y susurros, para decirlo así rápido. Son estímulos auditivos, pero que van también acompañados de cierta visualidad. Esta sensación física, a partir de estímulos visuales y auditivos, se puede considerar una forma de sinestesia, ya que es un estímulo auditivo y visual que despierta una sensación táctil, sin que te toquen, claro, porque la idea es que nadie te toca. Hoy en día lo que hay se les llama ASMR artistas que producen vídeos de ASMR. Muchas veces es muy importante una situación de cuidado, de atención al otro. Y entonces se crean pues, situaciones que se llaman de roleplay, que el ASMR artista se
crea todo un ambiente y entonces se pone en una situación de que puede ser un masajista, un peluquero, un amigo o amiga. Esto es una cosa que dice muy bien una artista española que se llama Gloria López Cleries. Habla de cómo estos vídeos que se presentan como vídeos de autocuidado, de relajación, de acceso a un estado placentero, de plenitud, en el fondo son un giro del neoliberalismo para individualizar problemas ocasionados por el capitalismo tardío, que son el estrés, la ansiedad y la depresión, y todas estas cosas que parecen que han nacido en el siglo XX, a finales del siglo XX. El mukbang es una práctica que ha nacido en Corea. La palabra mukbang significa mukda, que es comer, y bangson, que es emitir. Y se trata de unos vídeos donde se ve a gente comiendo, muchas veces con una atención a la textura, a los colores, porque son vídeos que se ven, esto no solo se escucha, hay que verlos. A mí lo que me interesa en el mukbang es la pérdida de la palabra. Es la abstracción del sonido que se crea con esos vídeos. El sonido no va hacia afuera en este sentido, pero va hacia adentro, y eso me interesa mucho con esa exploración de la boca desde un punto de vista estético y sensorial, que no sea producción de sonido hacia afuera, sino hacia adentro. Yo creo que estamos en un momento en el que se busca agradar mucho a través de productos culturales, pero no solo agradar, se busca agradar y enganchar a través de una producción cultural y estética siempre agradable. En realidad, el futuro no está en sentir cuanto más sensaciones agradables de comunidad, pero al contrario de sagrado, para poder luego tener en la vida real sentido crítico. Si el mundo lo sentimos como fuente de ansiedad, de estrés, y luego individualmente nos encerramos en un mundo de placeres artificiales, nunca vamos a poder tener respuesta hacia el mundo exterior. El mundo exterior nos está proponiendo encerrarnos en el mundo de placeres inmediatos. El autismo es una condición que se manifiesta de muchas maneras, pero casi siempre tiene un fuerte componente sensorial. Hay una etapa del desarrollo, que se llama la poda neuronal, que tiene un papel crucial en la aparición de los primeros síntomas del autismo. La poda neuronal es un proceso que se produce en los primeros meses de vida del bebé, en los que se están multiplicando las conexiones neuronales, las sinapsis, y se producen muchas más de las que luego tendremos en la vida adulta. Cuando llega ese momento de la poda neuronal, el cerebro va reduciendo esas conexiones, el sistema nervioso, pero parece que en las personas con autismo este proceso se produce de una manera distinta, lo cual muchas veces da como consecuencia que la integración sensorial en este tipo de personas no sea igual que las personas neurotípicas, como nos llaman ellos, y que ellos perciban el mundo de maneras distintas. Debajo del sombrero es un estudio de artistas asistido y nosotros lo que hacemos es acompañar los procesos de estos artistas. La mayoría de estos artistas no tienen lenguaje verbal o tienen un lenguaje verbal muy reducido. Hemos hecho residencia con dos artistas, con Andrés Fernández y con Belén Sánchez. El primer artista fue Andrés. La obra de Andrés es una obra extensa que se compone sobre todo de mapas, pero también de escritos, de dibujos,
de listados, de clasificaciones. Es como un intento de ordenar la realidad, y no solamente de ordenarla, sino también de descifrarla, ¿no? De descifrar lo que la realidad oculta, ¿no? Lo que está en la sombra, lo que él llama los misterios ocultos de nuestro mundo, ¿no? Así aparece en una de sus obras. Y dentro de esos misterios ocultos de nuestro mundo, el nacimiento ocupa un sitio fundamental. Y se despliega sobre todo a través de mapas, que son los mapas del Canal del Parto. Son mapas de la avenida, son mapas de los sitios por donde se pasa para llegar al nacimiento, para llegar al mundo, a la vida, ¿no? En el fondo es el nacimiento, pero sobre todo también es su nacimiento, el misterio de su nacimiento. La estación Cundinamarca es un lugar, pensamos que clave del Canal del Parto. Pensamos que es clave porque aparece en todos los mapas del Canal del Parto, y por otro lado es el único sitio del Canal del Parto que Andrés dibuja en alzado, siempre desde la misma perspectiva, y la dibuja repetidas veces, ¿no? Todo eso son indicios de que realmente estamos frente a un sitio especialmente significativo, ¿no? En los mapas de Andrés del nacimiento se mezclan lugares físicos, geográficos, concretos, como ciudades o lugares concretos, con lugares o imágenes que tienen un contenido más onírico, más visionario, ¿no? Que a veces recuerda a cosmogonías antiguas, ¿no? Primitivas. Y la estación Cundinamarca tiene ese carácter casi visionario, ¿no? Lo que hicimos fue hacer una maqueta de una manera muy manual, y luego esa maqueta se llevó a las máquinas de corte de láser y ya se hizo de una forma más exacta, ¿no? What you gotta do is screw it down and put it on there so it dries, and then the glue dries so it's exactly. El otro proyecto con Andrés fue la máquina de fabricar bebés o la fabricación del bebé. Estas dos frases, fabricación del bebé y máquina de fabricar bebés, es también dos digamos, conceptos, dos ideas que planean en su obra siempre. El nacimiento es algo que tiene un sentido, debe tener un sentido clave muy profundo para pues yo creo que no solo estos artistas, sino en general yo creo que la gente con discapacidad intelectual, ¿no? Debe ser que Andrés considera los instantes no solo posteriores, sino previos también a su nacimiento, tiene la facultad, bueno, pues de darle representación, ¿no? Y eso es, claro, pues todo un misterio, ¿no? Y ahí es donde se juega un poco el significado entre sueño, realidad, arte, en fin, ¿no? Que entronca su obra, ¿no? Sucedió que un día que bajamos al Fab Lab, que estaba a oscuras, no había nadie, estaban las máquinas, las impresoras de 3D, estaban trabajando con una luz roja, muy misterioso, y realmente parecía como que había ahí algo vivo. Andrés enseguida dijo, la máquina de fabricar bebés, le pareció que esa sería la máquina de fabricar bebés, y entonces de ahí sale esa segunda acción, donde lo que se hizo fue imprimir un bebé en 3D.
en este trabajo. Yo le noté especialmente contento con ese bebé fabricado. La segunda residencia fue la de Belén. Belén es una artista muy curiosa que trabaja en muchos formatos distintos, en muchas disciplinas distintas. Trabaja a toda velocidad y bueno, su obra se compone sobre todo de películas, también de performance, pero trabaja también mucha cantidad de trabajo plástico, de dibujos, colas, fotografías, etc. La obra de Belén es una obra única. Sus películas son performance también. De alguna manera, sus películas están hechas para que ella pueda vivir esa historia. La obra de Belén tiene, creo que, muy poco de especulativo y mucho menos de contemplativo, ¿no? Es mucho más una obra de acción, una obra de lo inmediato, del instante, con una vivencia muy presente de la realidad, ¿no? No en tanto que ensoñación, sino algo que tiene un carácter muy real, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se pone la cara? ¿Qué te pasa, cariño? De alguna manera todo su lenguaje orbita alrededor de un núcleo siempre el mismo, donde se encuentran dos elementos encadenados que son la agresión y la curación. Su obra entera es crear diferentes historias que le permitan pasar a ella por esa situación. Una situación donde ella va a hacer todos los personajes, va a ser los malos que agreden, va a ser la víctima agredida, y va a ser también los buenos que curan y que salvan. ¡Los móviles! ¡Date prisa! Muy bien. Sí, así. Venga. ¿Todos ya están todos listos? No sé qué hacemos con ella si nos muere. La persecución, el perseguido, la víctima, el victimario, hay algo, ¿no?, que se repite una y otra vez. No sabemos si en el siguiente proyecto que hagas sucederá lo mismo, pero siempre hay como esa espiral donde alguien sufre, que en este caso es ella, ¿no?, sufre una agresión y luego acaba vengándola. Belén, yo creo que desde el primer momento, según llegó aquí, ella ya supo qué es lo que quería hacer. Nos mantuvo bastante tiempo despistados porque en collage lo que hacía era casas, hacía una casa y hacía otra casa. Finalmente levantó la casa en 3 dimensiones, en maqueta. Ya la casa empezó a coger una calidad, bueno, que tiene mucho que ver con su lenguaje, ¿no? La llenó de personas recortadas. Y fue en el último momento cuando nos enteramos de que estábamos frente a una casa parlante que se llamaba la Casa Atrapagente. La casa encarna una maldad y es una casa que, hablando, va atrapando gente en su interior, y de nuevo, bueno, pues ella puso la voz de la casa. ¡Ah!
los límites de nuestra forma de percibir el mundo son moldeables, gracias a un fenómeno conocido como plasticidad. De hecho, las personas a lo largo de nuestras vidas, si perdemos uno de estos sentidos, podemos reaprender y reajustar nuestras capacidades, nuestros recursos neuronales, para dedicarlos a intentar aprender o percibir información del mundo de otra manera. Somos muy capaces de reconfigurar nuestros cerebros. Que el cerebro es plástico, que el cerebro cambia, eso es la clave de nuestra existencia. Ninguno de nosotros va a salir de aquí esta tarde con el mismo cerebro con el que entró. Ninguno. Esa plasticidad cerebral, ese cambio cerebral es la clave de nuestra existencia. Si no la tuviéramos, habríamos perecido, no estaríamos aquí, porque vivimos en un mundo que cambia continuamente y necesitamos adaptarnos a los cambios. Y la única forma de poder adaptarnos es teniendo un cerebro que es capaz de cambiar para adaptarse. Todavía, cuando estudio anatomía, choco constantemente con la idea y las imágenes de los límites del cuerpo. Esto, como buena claustrofóbica, casi siempre se me produce de una forma angustiada. El estrecho límite entre el bienestar y la enfermedad, todo lo que en el cuerpo es incontrolable, los límites físicos de la vida y la muerte, la caducidad de las funciones y las cualidades del cuerpo, y un montón de finales más. Sin embargo, cuando trabajo desde el cuerpo, lo que encuentro es que la sensibilidad de todos esos límites se transforma en sensualidad. Pensaba que a ver si va a ser verdad esa dualidad cuerpo y pensamiento, cuerpo y espíritu, y que el espíritu, el alma, el pensamiento, la razón, la imaginación son las culpables de ese vivir sin aceptar lo que vivir significa. ¿Es el final? Sí, al final.